Me arrojaron de mi propio tráiler en medio de la nada, a temperaturas bajo cero. Lo que no sabían es que la mujer que abandonaban a su suerte era la misma que firmaba sus cheques. El rugido del motor Cummins era una bestia familiar, una canción de cuna de diésel y acero que había arrullado mis sueños y mis pesadillas durante los últimos 20 años. Desde la litera superior, detrás de la gruesa cortina de privacidad que olía a café rancio y a la loción barata de pino que Ramiro insistía en colgar del espejo retrovisor, yo era una observadora silenciosa, una sombra en mi propio universo. El mundo exterior era un borrón blanco y furioso. La nieve no caía, se lanzaba con violencia contra el parabrisas y los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida, sus movimientos quejumbrosos y rítmicos marcando el compás de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Este era el Valiente, el Kenworth W900 que mi difunto esposo Ricardo había comprado con el sudor de su frente y los ahorros de una década. Lo amaba más que a nada en este mundo, a excepción de mí. Ahora ambos me pertenecían, el camión y el recuerdo, y yo estaba decidida a honrar su legado, aunque eso significara cruzar el espinazo del diablo en la peor tormenta del año. Maldita sea, otra vez, masculló Ramiro desde el asiento del conductor. Su voz, siempre un gruñido grave y rasposo por décadas de cigarrillos sin filtro, cortó el zumbido del motor. Era un hombre forjado en la carretera, con un mapa de arrugas en la cara que contaba historias de miles de kilómetros y muy poca paciencia. Sus manos, nudosas y manchadas de grasa, se aferraban al volante como si intentara estrangularlo. «¿Qué pasa, Ramiro?», preguntó Javier, el copiloto. Javier era joven, apenas pasaba de los 25. Tenía la mirada nerviosa de un ciervo atrapado en los faros de un coche y una lealtad perruna hacia Ramiro, quien lo había tomado bajo su ala, o más bien, bajo su nube de cinismo. Javier era un buen chico, pero blando, moldeable, y en ese momento el miedo lo hacía aún más dócil. «La temperatura del aceite está fluctuando. Esta porquería de cacharro viejo no va a aguantar», espetó Ramiro, golpeando el tablero con el dorso de la mano. Un pequeño muñeco de un luchador con la cabeza oscilante, pegado sobre el tablero, se estremeció violentamente con el impacto. Sentí una punzada de ira. No era un cacharro viejo. Ricardo había mantenido el Valiente en condiciones impecables. Cada manguera, cada filtro, cada pieza del motor había sido revisada y cuidada con devoción. Yo misma había continuado con esa tradición, estudiando los manuales, aprendiendo sobre los intervalos de servicio, asegurándome de que cada peso ganado se reinvirtiera en la fiabilidad de nuestra pequeña flota de 3 camiones. Pero Ramiro nunca lo vería así. Para él, yo era simplemente la viuda, una intrusa en su mundo de hombres, una pasajera molesta que ocupaba un espacio valioso. No tenía idea de que la carga que transportábamos, equipos médicos de alta precisión, destinados a un nuevo hospital en una comunidad remota, era el resultado de semanas de mis negociaciones, de llamadas a deshoras, de correos electrónicos y de una planificación meticulosa que garantizaba no solo la supervivencia de Transportes Aguilar, sino su expansión. No sabía que el contrato que aseguraba su sueldo por los próximos 6 meses llevaba mi firma. Me moví ligeramente en la litera, y el crujido del colchón fue suficiente para llamar su atención. Ramiro miró por el espejo retrovisor, sus ojos pequeños y oscuros encontrando los míos por un instante. Había un desprecio apenas velado en su mirada. Desde que Ricardo había fallecido hacía un año, Ramiro había adoptado una actitud de superioridad condescendiente. Él era el veterano, el verdadero camionero, y yo era solo la mujer que había heredado el negocio. Se resistía a cada instrucción, cuestionaba cada decisión y hablaba de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba presente.
La patrona quiere que salgamos antes del amanecer, le decía a Javier, con un tono que dejaba claro que consideraba la idea una estupidez. Quizás si reduces la velocidad, el motor se enfríe un poco, sugerí, manteniendo mi voz lo más calmada y neutral posible. Era una sugerencia lógica, basada en lo que Ricardo me había enseñado. En condiciones extremas, forzar el motor era lo peor que se podía hacer. Ramiro soltó una risa seca, un sonido desagradable como de lija sobre metal oxidado. Ah, miren nada más. Ahora la señora es experta en mecánica diésel. ¿Qué sigue? ¿Nos va a enseñar a cambiar una llanta con las uñas pintadas? Javier se rió nerviosamente, una risita aguda que se cortó de inmediato cuando vio mi expresión impasible en el espejo. Bajó la mirada hacia sus manos, jugueteando con el borde de su chamarra. La cabina se llenó de un silencio pesado, solo roto por el golpeteo incesante de la nieve y el gemido del viento. Afuera, el paisaje de la Sierra de Durango era un espectro blanco y desolador. Los pinos, cargados de nieve, parecían fantasmas encorvados. La carretera era apenas una sugerencia, dos tenues líneas de asfalto oscuro que desaparecían en la ventisca unos metros más adelante. Estábamos a horas del pueblo más cercano en cualquier dirección. Era una cápsula de aislamiento, un mundo propio de 20 toneladas de acero y hostilidad. Recordé la conversación con don Armando, el director del hospital, un hombre de voz amable y modales de la vieja escuela. Señora Aguilar, me había dicho por teléfono, confío plenamente en usted. Ricardo, que en paz descanse, nunca me falló. Sé que su palabra es tan sólida como la de él. Este equipo es vital. Hay vidas que dependen de que llegue a tiempo. Yo le había dado mi palabra. Llegará, don Armando. Se lo garantizo personalmente. Y para asegurarme, había decidido hacer el viaje yo misma. Quería supervisar cada detalle, estar presente para solucionar cualquier imprevisto. Jamás imaginé que el mayor imprevisto estaría sentado en el asiento del conductor. «Vamos a tener que parar», anunció Ramiro de repente, su tono grave y definitivo. «Hay que revisar esto. Y no quiero que nadie me estorbe». El nadie estaba claramente dirigido a mí. «¿Parar? ¿Aquí?» La voz de Javier era un hilo de pánico. «¿Estás loco? Mira afuera. Si el motor se apaga, nos congelamos en menos de una hora. Más loco voy a estar si esta chatarra nos deja tirados en medio de la subida. Hay un pequeño acotamiento más adelante. Lo recuerdo de otros viajes. Nos detendremos ahí. Tú», dijo, y esta vez su dedo índice se levantó para señalarme en el espejo. «No se mueva de esa litera. No la quiero husmeando alrededor del motor». Asentí en silencio, no porque aceptara su orden, sino porque una discusión en ese momento era inútil. Mi mente ya estaba trabajando, calculando. Revisé mentalmente el contenido de mi pequeña maleta de lona, una muda de ropa, mis artículos de aseo, un termo de café que ya debía estar tibio, una bolsa de nueces y frutas secas, mi teléfono y una batería externa completamente cargada. Siempre he creído en la preparación, un principio que Napoleón Hill llamaría planificación organizada. Ricardo solía bromear diciendo que yo empacaba para un viaje de 3 días como si fuera a explorar el Ártico. En ese momento agradecí mi exceso de prudencia. El valiente redujo la velocidad y se orilló con lentitud hacia lo que generosamente Ramiro había llamado un acotamiento. Era poco más que un ensanchamiento precario en la carretera, con una caída casi vertical a un lado y una pared de roca cubierta de hielo al otro. El viento aullaba con una furia renovada, ahora que no estábamos en movimiento, sacudiendo la cabina como si una mano gigante quisiera arrancarla del chasis. Ramiro apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor, profundo y ominoso. De repente, el frío del exterior pareció filtrarse por cada rendija, un enemigo invisible que comenzaba a reclamar su territorio. Ramiro y Javier se pusieron sus gruesas chamarras, gorros y guantes.
La cúpula de la cabina se iluminó cuando Ramiro encendió la luz interior. Sus movimientos eran bruscos, llenos de una frustración contenida. Voy a abrir el cofre. Javier, alúmbrame con la linterna grande y mantén la puerta cerrada para que no se escape el poco calor que queda, ordenó. Antes de salir, se giró hacia mí. La cortina estaba ligeramente abierta y pude ver su rostro con claridad. La luz amarillenta acentuaba las sombras bajo sus ojos y la amargura en la comisura de sus labios. «¿Y usted, señora?», dijo, arrastrando la palabra señora como un insulto. «Le recomiendo que se quede quietecita. Allá afuera no es lugar para gente como usted». Cerró la puerta de un portazo y el sonido retumbó en la cabina silenciosa. Me quedé inmóvil por un momento, escuchando el viento y los murmullos ahogados de los dos hombres afuera. El frío ya se sentía en mis huesos. Sabía que no se trataba solo de una revisión de rutina. Algo más se estaba gestando en la mente de Ramiro, algo alimentado por el resentimiento, el machismo y la tormenta. Una tormenta dentro de otra tormenta. Y yo estaba en el ojo de ambas, sola, en la litera de un camión que llevaba el nombre de mi esposo, sintiendo cómo el control de la situación se me escapaba de las manos, o eso, al menos, era lo que ellos creían. Pero la mente, como me recordaba a mí misma citando mentalmente a Gil, es un músculo. Y la mía había estado entrenando para este momento durante mucho más tiempo del que ellos podían imaginar. No era miedo lo que sentía, era una extraña y fría calma. La calma de quien sabe que el tablero de juego está a punto de cambiar drásticamente y que la pieza que parece más insignificante está a punto de hacer el movimiento más decisivo. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pegajoso como la melaza en invierno. Cada minuto que pasaba en la cabina silenciosa era una pequeña eternidad. Podía escuchar los golpes metálicos y las maldiciones ahogadas de Ramiro, filtrándose a través del cristal y el acero, sonidos distorsionados por el aullido del viento. Javier ocasionalmente decía algo, su voz siempre un murmullo inseguro, rápidamente silenciado por una respuesta cortante de su mentor. La temperatura dentro de la cabina caía en picado. El calor residual del motor se había disipado y ahora el frío de la montaña se apoderaba del espacio. Podía ver mi propio aliento, una nube blanca y efímera frente a mi rostro. Me acurruqué más profundo en mi saco de dormir, que había tenido la previsión de sacar de mi maleta, pero era una defensa débil contra el frío penetrante que parecía emanar del propio metal del camión. Mi mente, en lugar de dejarse llevar por el pánico, comenzó a trabajar con una claridad febril. Repasé mis opciones, mis recursos. El teléfono era mi línea de vida, mi conexión con el mundo exterior. La batería externa era mi póliza de seguro. Don Armando era mi aliado, aunque él aún no lo supiera del todo. Y mi conocimiento del negocio, de la ruta, de la carga, era mi arma secreta. Ramiro me veía como un bulto, un pasajero inútil. No se daba cuenta de que yo era el cerebro de la operación. Yo había diseñado la ruta, considerando los puntos de abastecimiento, los tiempos de descanso obligatorios y las ventanas de entrega. Yo había negociado las tarifas del combustible con las gasolineras de la red, usando una tarjeta de flota registrada a mi nombre y con mi firma autorizada. Yo tenía los números de contacto de emergencia, no solo de la Policía Federal de Caminos, sino de los supervisores de la empresa cliente y de los equipos de mantenimiento que teníamos bajo contrato en diferentes puntos del país. Era un fantasma en la máquina, pero un fantasma que controlaba todos los engranajes. La puerta del conductor se abrió de golpe, y una ráfaga de viento helado y nieve invadió la cabina. Ramiro entró, sacudiéndose la nieve de la chamarra con violencia, llenando el pequeño espacio con su presencia abrumadora y su mal humor. Javier lo siguió,
cerrando la puerta rápidamente, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. «No hay nada que hacer», anunció Ramiro, quitándose los guantes y frotándose las manos para generar calor. «Parece que es un sensor del turbo. Y con esta nevada no puedo ver ni mis propias manos, mucho menos hacer una reparación delicada. Tendremos que esperar a que amaine». «¿Esperar? ¿Aquí?», repitió Javier, su voz temblando visiblemente. «¿Y si no amaina hasta mañana? ¿No tenemos suficiente comida y el frío?» «¡Cállate, muchacho!», espetó Ramiro. «El pánico no nos va a servir de nada. Hay que pensar». Se sentó pesadamente en el asiento del conductor y se quedó mirando el parabrisas cubierto de nieve. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de desesperación. Fue entonces cuando la idea, fea y venenosa, pareció nacer en la mente de Ramiro. Lo vi en sus ojos. Un parpadeo, un cambio sutil en su expresión, mientras su mirada se desviaba del parabrisas hacia el espejo retrovisor, encontrando mi reflejo. «El problema», dijo lentamente, como si estuviera probando las palabras, «es el peso extra y el consumo de recursos». No entendí de inmediato. ¿El peso? La carga estaba calculada al miligramo. ¿Los recursos? Teníamos combustible de sobra y provisiones básicas para los 2 conductores. ¿De qué hablas, Ramiro?, preguntó Javier, tan confundido como yo. «Hablo de que este viaje está diseñado para 2 personas», continuó Ramiro, su voz adquiriendo un filo cruel. 2 conductores, 2 cuerpos consumiendo oxígeno, 2 personas que necesitan comida y agua. El camión está diseñado para llevar a su tripulación, no a pasajeros. Se giró en su asiento para mirarme directamente. La cortina ya no me ocultaba. Me senté erguida, enfrentando su mirada. «Con todo respeto, señora». La palabra goteaba sarcasmo. «Su presencia aquí es un lujo que no podemos permitirnos en esta situación. Usted es un lastre». El aire se enrareció. El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. Javier jadeó, sus ojos yendo de Ramiro a mí, su rostro una máscara de incredulidad y horror. «Ramiro, no puedes estar hablando en serio», susurró. «Nunca he hablado más en serio en mi vida», replicó Ramiro, su voz ahora baja y conspiradora, como si estuviera compartiendo una verdad ineludible. «Piénsalo, Javier. Somos 2 hombres fuertes, camioneros. Podemos racionar la comida, podemos soportar el frío, pero con ella aquí es una boca más que alimentar, es un riesgo. Si algo sale mal, si tenemos que caminar, nos retrasará. Es una responsabilidad que no nos corresponde». «Es la esposa de Ricardo, es la dueña», exclamó Javier, su voz subiendo de tono por primera vez. «Era la esposa de Ricardo», corrigió Ramiro con frialdad. «Y que sea la dueña en el papel no significa nada aquí, en medio de la sierra. Aquí rigen otras leyes, las leyes de la supervivencia, y la primera ley es deshacerse del peso muerto». Me levanté de la litera, mi cuerpo rígido de indignación. El frío que sentía ya no era solo por la temperatura. Era un frío helado que nacía en mi estómago y se extendía por mis venas. «Está usted loco, Ramiro», dije, y mi voz, para mi sorpresa, sonó firme y clara, sin un atisbo de temblor. «No voy a ir a ninguna parte». «Ah, ¿no?», se burló él, poniéndose de pie. En el espacio reducido de la cabina, su tamaño era intimidante. Olía a sudor rancio y a tabaco. «Creo que no está entendiendo la situación, patrona. Aquí no hay oficinas, no hay abogados. Solo estamos nosotros 3 y la tormenta. Y 2 de nosotros estamos de acuerdo en que el tercer miembro es un peligro para la misión», miró a Javier. «¿Verdad, Javier?» Javier no respondió. Se encogió en su asiento, evitando mi mirada y la de Ramiro. Su silencio era una traición tan ruidosa como las palabras de Ramiro. Era la aquiescencia del débil, la complicidad del cobarde, y en ese momento supe que estaba sola. «Póngase la chamarra, señora»,
ordenó Ramiro, abriendo la puerta del pasajero. El viento aulló, llenando la cabina con un torbellino de nieve. Le haremos un favor, le dejaremos su maletita. Me quedé paralizada por un segundo, mi mente tratando de procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Me estaban echando. Me estaban abandonando en medio de una tormenta de nieve, en una carretera desolada, a temperaturas que podían matar. Era una sentencia de muerte. No pueden hacerme esto, dije, mi voz finalmente flaqueando. «Claro que podemos», dijo Ramiro con una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Es por el bien del equipo, por el bien de la carga. Usted misma lo dijo, la carga es vital. Pues bien, estamos tomando una decisión ejecutiva para protegerla». Se acercó y agarró mi maleta de lona del suelo, la arrojó afuera, a la nieve. Aterrizó con un ruido sordo y ahogado. «Ahora usted, por las buenas o por las malas». Miré a Javier, una última y desesperada apelación. «Javier, por favor, piensa en lo que estás haciendo». Él levantó la vista y en sus ojos vi una mezcla miserable de miedo y culpa. «Lo siento, doña Isadora», murmuró. «Ramiro tiene razón, es por la supervivencia». Esa fue la última daga, la traición final. La fuerza abandonó mis piernas. No me resistí cuando Ramiro me agarró del brazo. Su agarre era como un tornillo de banco. No me arrastró, pero me guió con una fuerza inflexible hacia la puerta abierta. El frío me golpeó como una pared sólida. El aire era tan gélido que quemaba mis pulmones al inhalar. Tropecé al bajar del estribo y caí de rodillas en la nieve profunda que se acumulaba al borde de la carretera. El impacto me dejó sin aliento. Me levanté, temblando incontrolablemente, tanto por el frío como por la conmoción. Ramiro ya estaba de vuelta en la cabina. La puerta del pasajero se cerró con un clic metálico y definitivo que resonó en el silencio de la montaña. Vi sus siluetas a través del parabrisas helado. Ramiro dijo algo a Javier, y luego, con un rugido quejumbroso, el motor Cummins volvió a la vida. Las luces delanteras cortaron la penumbra de la ventisca, iluminando los remolinos de nieve frente a mí. El Valiente, el camión que era mi hogar, mi legado, mi conexión con el hombre que amaba, comenzó a moverse lentamente. Las enormes ruedas traseras giraron, escupiendo nieve y hielo, buscando tracción. Por un instante pensé que se atascarían, que el universo me concedería ese pequeño milagro. Pero no, el camión se afianzó y comenzó a avanzar, alejándose de mí. Me quedé allí, una figura solitaria en la inmensidad blanca, viendo cómo las luces traseras rojas de mi propio camión se encogían hasta convertirse en 2 puntos diminutos, y luego eran devoradas por la cortina de nieve. El sonido del motor se desvaneció, reemplazado por el silbido agudo y solitario del viento. El silencio que quedó era absoluto, aterrador. Estaba sola, abandonada, con una maleta de lona, un termo de café tibio y una temperatura que descendía rápidamente por debajo de los 10 grados bajo cero. Me echaron. Me echaron de mi tráiler en medio de un frío extremo. Pero mientras el shock inicial comenzaba a dar paso a una gélida furia, un solo pensamiento se apoderó de mi mente con la fuerza de una revelación. Un pensamiento que era a la vez mi ancla y mi arma. No sabían que yo pagaba toda la ruta. Y en ese infierno helado, juré que antes de que saliera el sol, se arrepentirían de haber conocido mi nombre. La supervivencia ya no era suficiente. Ahora se trataba de la retribución. El primer minuto fue de parálisis, un entumecimiento que no provenía del frío, sino del shock puro y brutal. El mundo se había reducido al blanco cegador de la nieve, el aullido del viento y el latido atronador de mi propio corazón en mis oídos. La nieve se acumulaba rápidamente sobre mis hombros y mi cabello, cubriéndome con un manto helado. Mis rodillas, donde había caído, estaban empapadas y empezaban a doler con una intensidad punzante.
El lugar donde el camión había estado parado ya estaba siendo borrado por la ventisca, como si el valiente nunca hubiera existido, como si yo fuera una aparición que acababa de materializarse en la desolación. «Muévete, Isadora, muévete». La voz en mi cabeza era la de Ricardo. Firme, tranquila, la voz que usaba cuando me enseñaba a revisar los niveles de aceite o cuando me calmaba durante una tormenta eléctrica. Sacudí la cabeza, no para quitarme la nieve, sino para despejar la niebla de la incredulidad. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Era un depredador que me devoraría si le daba la más mínima oportunidad. Mi primer pensamiento práctico fue mi maleta. Estaba a unos metros de distancia, una mancha oscura contra la blancura infinita. Me arrastré hacia ella, mis piernas entumecidas y torpes. La nieve me llegaba hasta las pantorrillas y cada paso era un esfuerzo agotador. Cuando finalmente la alcancé, mis dedos estaban tan rígidos que apenas podía cerrar la mano alrededor del asa de lona. La arrastré de vuelta al lugar donde el asfalto estaba un poco más despejado, al abrigo de la pared de roca que flanqueaba la carretera. De rodillas, abrí la cremallera con dificultad. Mis movimientos eran lentos, torpes, como si mis manos pertenecieran a otra persona. Lo primero que saqué fue mi teléfono y la batería externa. Los guardé en el bolsillo interior de mi chamarra, pegados a mi cuerpo, para protegerlos del frío extremo que podía agotar la carga en minutos. Tenía que preservar esa línea de vida a toda costa. Luego, saqué un par de guantes de lana gruesos, unos calcetines térmicos secos y un pasamontañas. Cambiarme los calcetines mojados era una prioridad absoluta. El frío en los pies podía llevar a la hipotermia con una rapidez aterradora. Sentada sobre la maleta para aislarme un poco de la nieve, me quité las botas, una tarea hercúlea con los dedos entumecidos. Mis pies estaban pálidos y empezaban a sentirse como bloques de madera. Me quité los calcetines húmedos y los froté vigorosamente, tratando de devolverles algo de vida. El dolor de la sangre regresando era agudo, pero bienvenido. Me puse los calcetines secos y el alivio fue inmediato. Una pequeña victoria en una guerra que apenas comenzaba. Luego los guantes, el gorro que ya llevaba puesto y finalmente el pasamontañas, que cubría todo mi rostro excepto mis ojos. El aire que respiraba, filtrado por la lana, ya no quemaba tanto mis pulmones. Vestida con todas las capas que tenía, me puse de pie. El viento me golpeaba con la fuerza de un puño, amenazando con derribarme. Tenía que encontrar refugio, y rápido. Quedarme a la intemperie era una sentencia de muerte segura. Miré en ambas direcciones de la carretera. No se veía nada más que una cortina blanca. ¿Caminar hacia adelante, en la dirección que había tomado el camión, o hacia atrás? Mi instinto me dijo que fuera hacia atrás. Ramiro había mencionado que recordaba el acotamiento de viajes anteriores. Eso significaba que probablemente estaba más familiarizado con el camino por delante. Cualquier posibilidad de encontrar ayuda, por remota que fuera, estaría en la dirección de la que veníamos. Empecé a caminar, arrastrando mi maleta. La visibilidad era de apenas unos metros. La carretera era una traidora, con parches de hielo ocultos bajo la nieve fresca. Me concentré en poner un pie delante del otro, en mantener un ritmo constante. El esfuerzo físico ayudaba a generar algo de calor, pero el viento me lo robaba al instante. La soledad era abrumadora. Era como estar en otro planeta, un mundo sin color, sin vida, solo el movimiento implacable de la nieve y el sonido del viento. Para no sucumbir a la desesperación, mi mente se aferró a la ira. La imagen de la sonrisa torcida de Ramiro, la mirada cobarde de Javier, el cierre de la puerta del camión. Esas imágenes se convirtieron en mi combustible. No iba a morir allí, no iba a darles esa satisfacción. Iba a sobrevivir y luego iba a desmantelar sus vidas con la misma frialdad con la que me habían abandonado. Este no era solo un acto de supervivencia, era el preludio de mi venganza. Una venganza fría y calculada.
La filosofía de Hill hablaba de transmutar las emociones negativas en una fuerza motriz constructiva. Mi odio, en ese momento, era la emoción más constructiva que tenía. Cantaba en mi mente las canciones que Ricardo solía poner en la radio, viejas baladas de José Alfredo Jiménez, corridos de los Tigres del Norte, cualquier cosa para llenar el silencio y mantener mi mente ocupada. Contaba mis pasos, 100 pasos. Un pequeño descanso para recuperar el aliento, 200 pasos. El paisaje no cambiaba. Pared de roca a un lado, abismo invisible al otro. Después de lo que pareció una eternidad, pero que mi reloj indicaba que habían sido unos 45 minutos, un contorno oscuro apareció a través de la ventisca. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un vehículo? ¿Otro camión? A medida que me acercaba, la forma se hizo más clara. No era un vehículo, era una pequeña estructura de hormigón al borde de la carretera. Una parada de autobús. Una de esas paradas rurales que parecen olvidadas por el tiempo. Un simple refugio de 3 paredes y un techo plano, abierto por el frente. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver algo tan humilde. Era un palacio. Era la salvación. Me apresuré, tropezando en mi urgencia, y me metí dentro. El refugio no detenía el frío, pero bloqueaba el viento implacable. El alivio fue tan inmenso que casi me derrumbo. El silencio dentro de la pequeña estructura era relativo. El aullido del viento se convirtió en un murmullo más distante, pero la sensación de protección era incalculable. Dentro de la parada de autobús, el suelo estaba cubierto de nieve que el viento había arrastrado. Había viejos envoltorios de comida y una botella de plástico vacía. Basura para algunos, pero para mí, un signo de que otros seres humanos habían estado allí. No estaba completamente fuera del mapa de la civilización. Me senté en el banco de hormigón, que estaba tan frío como una lápida. Saqué mi termo de café. Estaba tibio, casi frío, pero el líquido azucarado me dio una sacudida de energía. Mientras bebía, evalué mi situación de nuevo. Tenía refugio del viento, tenía ropa de abrigo, tenía una fuente de energía, las nueces y frutas secas, y una línea de comunicación. Era hora de pasar a la siguiente fase. No de supervivencia, sino de contraataque. Pero primero necesitaba calor. Miré a mi alrededor. La parada de autobús estaba desnuda, excepto por la basura, pero afuera, cerca de la pared de roca, había visto algunos arbustos secos y ramas de pino que habían caído, protegidos de lo peor de la nieve por el saliente de la roca. Una idea audaz, quizás estúpida, comenzó a formarse en mi mente. Fuego. Sabía que era un riesgo. Un fuego descontrolado en estas condiciones era impensable. Pero un fuego pequeño, contenido, busqué en mi maleta. Además de mis cosas, siempre llevaba un pequeño kit de emergencia que Ricardo había insistido en que tuviera. Una navaja multiusos, una pequeña linterna de manivela, una manta térmica de emergencia y, lo más importante, un encendedor de butano y una caja de cerillos a prueba de agua. Nunca se sabe, mi vida, solía decir. Con un plan en mente, salí de nuevo a la ventisca. Luchando contra el viento, recogí toda la madera seca que pude encontrar. Ramitas, trozos de corteza, cualquier cosa que pareciera remotamente combustible. Lo llevé todo de vuelta al refugio y lo apilé en una esquina, lejos del banco y de mi maleta. Usé mi navaja para hacer virutas finas de una de las ramas más gruesas, creando yesca. El momento de la verdad. Me arrodillé en el suelo helado, protegiendo mi pequeño montón de yesca y ramitas con mi cuerpo. Saqué el encendedor. Mi mano temblaba tanto que apenas podía presionar el botón. El primer intento falló, el segundo también. El gas butano estaba helado. Guardé el encendedor en mi axila, tratando de calentarlo con mi calor corporal. Mientras esperaba, saqué los cerillos. El raspador de la caja estaba húmedo. Lo sequé cuidadosamente con un pañuelo de papel de mi bolso. Con una mano temblorosa, raspé un cerillo.
La pequeña cabeza de fósforo estalló en una llama brillante y desafiante. Con un cuidado infinito, acerqué la llama a las virutas de madera. Se encendieron, primero con vacilación, luego con más confianza, una pequeña y frágil llama anaranjada que danzaba en la penumbra del refugio. Alimenté el fuego con las ramitas más pequeñas, una por una, conteniendo la respiración, rezando. La llama creció, se fortaleció, y pronto tuve una pequeña fogata crepitando en el suelo de hormigón. El calor era mínimo, pero el efecto psicológico fue monumental. Era luz, era vida. Era un acto de desafío contra la tormenta y contra los hombres que me habían dejado allí para morir. Me senté lo más cerca que pude, extendiendo mis manos enguantadas hacia las llamas. El calor comenzó a penetrar mis guantes, a descongelar mis dedos. Lloré, no de miedo ni de tristeza, sino de puro y abrumador alivio. Había creado calor, había creado esperanza en medio de la nada. Mientras el pequeño fuego crepitaba, sentí que la Isadora, que había sido pasajera en su propia vida, se quemaba junto con la madera. De las cenizas estaba naciendo alguien nuevo, alguien más duro, alguien que entendía que la verdadera fuerza no residía en la propiedad o en los títulos, sino en la voluntad indomable de sobrevivir y prevalecer. El frío extremo me había despojado de todo, pero en el proceso me había revelado mi propio núcleo de acero. Y con ese nuevo conocimiento saqué mi teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando un 78% de batería gracias a la batería externa. Era hora de hacer la llamada. No al 911, no a la policía, sino al hombre que, sin saberlo, se convertiría en mi socio para ejecutar la siguiente fase de mi plan. Busqué en mis contactos y presioné el nombre, Don Armando. El juego estaba a punto de comenzar. El tono de llamada sonó 3 veces, cada uno un eco electrónico surrealista en el silencio primordial de mi refugio de hormigón. El crepitar de mi pequeña y valiente fogata era el único otro sonido, una banda sonora de supervivencia. Me preparé, aclaré mi garganta y ensayé la primera línea en mi cabeza. No debía sonar desesperada, no debía sonar como una víctima, debía sonar como lo que era, una mujer de negocios enfrentando un desafío logístico. La compostura era mi armadura. Bueno, la voz al otro lado era exactamente como la recordaba de nuestras llamadas anteriores, grave, educada, con un aire de autoridad tranquila. Era la voz de don Armando Castillo, director y fundador del Hospital Comunitario de la Sierra, el hombre cuyo envío estaba ahora en manos de 2 traidores. Don Armando, buenas noches. Habla Isadora Aguilar, de Transportes Aguilar, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Sonaba tranquila, profesional, como si estuviera llamando desde una oficina con calefacción y no desde una tumba helada. Hubo una pausa. Señora Aguilar, ¡qué sorpresa! ¿Ocurre algo? ¿Están bien? El clima por allá debe ser terrible. Su preocupación era genuina y por un momento me sentí tentada a derrumbarme, a contarle la horrible verdad de mi situación, pero reprimí ese impulso. La lástima no me serviría de nada. Necesitaba respeto, no compasión. Estamos enfrentando un pequeño contratiempo, don Armando, y pensé que era mi deber informarle personalmente y de inmediato. Continué, eligiendo mis palabras con el cuidado de un cirujano. Debido a las condiciones climáticas extremas, la unidad principal, el Valiente, ha sufrido una avería mecánica menor, pero que requiere precaución. Para garantizar la seguridad del equipo y de la carga, he tomado la decisión de que el camión continúe a una velocidad reducida para evitar cualquier riesgo. Mentira, pero una mentira estratégica. Necesitaba establecer una narrativa en la que yo todavía estuviera al mando. Entiendo completamente, señora Aguilar. La seguridad es lo primero, dijo, su tono comprensivo. Aprecio enormemente su llamada.
La mayoría de los transportistas simplemente se retrasarían y darían excusas después. Su profesionalismo es, como siempre, impecable, al igual que el de su difunto esposo. Esa mención de Ricardo me dio una punzada de dolor, pero también de fuerza. Gracias, don Armando. Ricardo me enseñó que la comunicación honesta es la base de cualquier negocio sólido. Ahora venía la parte delicada. Tenía que pedir ayuda sin parecer que estaba pidiendo un rescate. La situación es la siguiente, expliqué. Mi voz un modelo de calma estudiada. Para supervisar la situación y coordinar una posible asistencia en ruta, si fuera necesario, me he quedado en un punto estratégico mientras mis conductores avanzan con la unidad. Estoy en una ubicación segura, pero mi comunicación es limitada. La razón principal de mi llamada es para activar un protocolo de contingencia que habíamos discutido. ¿Recuerda que mencionó que tenía personal con vehículos de doble tracción en la zona de Santa Gertrudis? Esta era mi jugada de ajedrez. Durante nuestras negociaciones, don Armando había mencionado que parte de su personal vivía en ranchos dispersos por la sierra y que a menudo ayudaban en emergencias locales. Era una pieza de información que había archivado en mi mente, un posible recurso. Ahora la estaba poniendo en juego. «Por supuesto, claro que sí», exclamó, la comprensión iluminando su voz. «Tengo a mi mejor capataz Mateo en un rancho a unos 30 kilómetros de la carretera principal. Su camioneta puede pasar por donde sea. Me está diciendo que necesita que la recojan». Finalmente, la pregunta directa. «Sería la solución más eficiente, don Armando», respondí, evitando la palabra rescate. «Desde Santa Gertrudis puedo coordinar mejor con mis conductores y, si es necesario, organizar un equipo de mecánicos de Durango sin poner en riesgo la entrega. Mi prioridad absoluta es que su equipo llegue intacto y lo más pronto posible». Estaba enmarcando mi propia supervivencia como una maniobra logística para su beneficio. Era la pura esencia de la persuasión de Hill, alinear mis necesidades con los deseos de la otra persona. «Brillante, absolutamente brillante», dijo don Armando, y pude escuchar el genuino entusiasmo en su voz. Estaba impresionado, no por mi desgracia, sino por mi aparente previsión y control. «Señora Aguilar, es usted una mujer extraordinaria. No se preocupe por nada. Deme su ubicación exacta. Enviaré a Mateo de inmediato. Es el hombre más confiable que conozco. Estará con usted tan pronto como sea humanamente posible». Le di las coordenadas aproximadas, describiendo la parada de autobús abandonada y los puntos de referencia que había memorizado antes de que la tormenta se volviera impenetrable. «Estaré esperando aquí. Tengo un pequeño fuego para mantenerme caliente, así que no se preocupe por mi bienestar inmediato», añadí, para reforzar la imagen de que tenía todo bajo control. «Un fuego. Increíble», murmuró, más para sí mismo que para mí. «De acuerdo, Mateo saldrá en los próximos 10 minutos. Puede que tarde un par de horas, la carretera es traicionera. ¿Puede mantenerse a salvo hasta entonces?» «Absolutamente, don Armando. Y por favor, transmítale a Mateo que proceda con la máxima cautela. No quiero que nadie corra riesgos innecesarios», dije, añadiendo una capa final de responsabilidad y cuidado. «Lo haré. Mantenga su teléfono encendido, señora Aguilar. Mateo la llamará cuando esté cerca. Y gracias por su increíble diligencia». «Es mi trabajo, don Armando. Hablamos pronto». Colgué la llamada y exhalé un largo suspiro, el vapor de mi aliento mezclándose con el humo de la fogata. Me temblaban las manos, pero era por la adrenalina, no por el frío. El primer paso estaba hecho. Mi peón, Mateo, estaba en movimiento. Ahora tenía que ocuparme de los reyes rebeldes Ramiro y Javier. Sabía que no podía contactarlos directamente. Si veían mi número no contestarían o, peor aún, se darían cuenta de que había pedido ayuda y podrían entrar en pánico, hacer algo estúpido como abandonar el camión.
Necesitaba que siguieran su camino, creyéndose los amos de la situación, hundiéndose más y más en el fango de su propia creación. Mi siguiente llamada fue al número de atención de la compañía de tarjetas de combustible. Después de navegar por un laberinto de menús automáticos, finalmente logré hablar con un operador humano. Con mi número de cuenta y mis datos de seguridad, que por supuesto Ramiro y Javier desconocían por completo, entré en el sistema. Buenas noches. Quisiera reportar una posible actividad inusual en la tarjeta asignada a la unidad Cadubis 900. Dije con el mismo tono profesional que había usado con don Armando. Por motivos de seguridad, necesito que suspendan temporalmente la tarjeta para cualquier transacción de combustible. Efectivo inmediatamente. Entendido, señora Aguilar. ¿Puede confirmar el motivo de la suspensión?, preguntó el operador. Protocolo de seguridad interno por condiciones climáticas adversas. Quiero evitar cualquier intento de reabastecimiento en estaciones no autorizadas o en condiciones peligrosas hasta que yo lo autorice personalmente por teléfono, expliqué. Era una razón plausible que no levantaría sospechas. Perfecto. La tarjeta con terminación 7345, asignada a la unidad CAD-900, ha sido suspendida. El conductor recibirá una notificación de transacción denegada si intenta usarla. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla? No, eso es todo. Gracias por su eficiencia. Colgué. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro, oculta por el pasamontañas. Ramiro y Javier probablemente tenían suficiente combustible para llegar a la próxima gran estación de servicio, a unos 150 kilómetros de distancia. Imaginé su sorpresa, su frustración, cuando la tarjeta que daban por sentada fuera rechazada. No tendrían efectivo suficiente para llenar el tanque de un Kenworth. Se quedarían varados, no por una avería mecánica, sino por mi voluntad. Les estaba cortando los suministros, convirtiendo su viaje triunfal en una lenta marcha hacia la humillación. El pequeño fuego seguía crepitando, un corazón desafiante en el pecho de la tormenta. Alimenté las llamas con otra rama, observando cómo las chispas se elevaban en la oscuridad. El frío seguía siendo un enemigo físico, pero mi mente estaba ardiendo. Estaba tejiendo una red invisible y silenciosa desde mi refugio de hormigón. Cada llamada, cada decisión era un hilo. Ramiro y Javier creían que me habían expulsado de su mundo. No se daban cuenta de que yo estaba, en ese mismo instante, convirtiendo su mundo en una jaula. El cazador se convertiría en la presa. Y yo, la supuesta víctima abandonada a su suerte, me estaba convirtiendo en la maestra titiritera, moviendo los hilos desde las sombras heladas de la sierra. El plan estaba en marcha, y la paciencia, como bien sabía, era el arma más afilada de todas. El tiempo en el refugio se convirtió en una entidad extraña y fluida. Los minutos se arrastraban, pero las horas parecían evaporarse en un ciclo de alimentar el fuego, moverse para evitar el entumecimiento y escuchar el viento. La pequeña fogata era mi ancla en la realidad. Luché contra el sueño, sabiendo que dormirme en estas condiciones podría ser fatal. Comí un puñado de nueces y almendras. La energía que proporcionaban era tanto física como mental. Cada crujido era una afirmación de vida. Mientras tanto, en mi mente viajaba con el valiente. Me imaginaba a Ramiro, engreído y seguro al volante, probablemente presumiendo ante Javier de su decisión ejecutiva. Le contaría cómo había salvado la misión, cómo había demostrado quién era el verdadero jefe. Javier, por su parte, estaría en silencio, su culpa carcomiéndolo como un ácido lento. Probablemente miraría por el espejo retrovisor cada pocos kilómetros, medio esperando, medio temiendo verme aparecer de la nada, un fantasma vengativo saliendo de la ventisca. Imaginé su conversación. Ramiro, minimizando el acto: «Estará bien, es una mujer dura».
Probablemente encontró a alguien que la recogiera en minutos, o llamó a la policía. De cualquier manera, ya no es nuestro problema. Y Javier, demasiado asustado para contradecirlo, asentiría, aunque su conciencia le gritara. Estaban operando bajo una falsa sensación de seguridad, y eso era exactamente lo que yo quería. Su arrogancia era mi mejor aliada. Creían que la historia terminaría con ellos entregando la carga, quizás con una historia inventada sobre cómo yo había decidido bajarme por mi cuenta en un pueblo anterior. Pensaban que tenían el control de la narrativa. No sabían que la verdadera historia la estaba escribiendo yo, con un teléfono casi congelado y una voluntad de hierro. Mi mente se desplazó de la venganza a la logística. ¿Qué pasaría cuando Mateo me recogiera? Me llevaría a Santa Gertrudis. Desde allí necesitaría un lugar cálido, una conexión a internet estable y un teléfono fijo. Don Armando, impresionado por mi profesionalismo, seguramente me facilitaría todo eso. Una vez establecida mi base de operaciones, el siguiente paso sería monitorear el progreso de El Valiente. Tenía una aplicación de rastreo GPS instalada en el camión, algo que ni Ramiro ni Javier sabían. Era una medida de seguridad que había implementado después de que uno de nuestros otros camiones se desviara de su ruta unos meses antes. Podía ver su ubicación, su velocidad y su estado en tiempo real desde mi teléfono. Abrí la aplicación. El punto que representaba a El Valiente se movía lentamente por la carretera, como una hormiga en un mapa blanco. Estaban a unos 60 kilómetros de mi posición. Su velocidad era reducida, tal como yo había ordenado en mi llamada a don Armando. Ramiro, a pesar de su bravuconería, no era estúpido. Sabía que conducir rápido en estas condiciones era un suicidio. Su precaución, irónicamente, estaba validando mi coartada. El tiempo pasó. La pequeña pila de leña que había recogido se estaba agotando. Tuve que aventurarme a salir un par de veces más, luchando contra el viento para encontrar más ramas secas. Cada viaje era una batalla que me dejaba sin aliento y temblando, pero la visión de la pequeña llama moribunda me impulsaba a seguir. Entonces mi teléfono vibró. Un número desconocido. Mi corazón saltó. «Bueno», respondí, mi voz un poco ronca por el humo y el desuso. «¿Hablo con la señora Isadora?» La voz era la de un hombre, áspera, pero no hostil. Sonaba como alguien acostumbrado a gritar por encima del ruido de un motor o del viento. «Sí, soy yo. Soy Mateo, señora. El hombre de don Armando. Estoy en la carretera, creo que a un par de kilómetros de donde usted me dijo. La visibilidad es un infierno. ¿Sigue en la parada de autobús?» «Sí, aquí estoy. Tengo un pequeño fuego. Quizás pueda ver el resplandor», dije, mi voz llena de un alivio que ya no intentaba ocultar. «Un fuego», dice. «Con razón don Armando está tan impresionado con usted», se rió Mateo, una risa genuina y cálida. «Muy bien, voy a ir despacio. Manténgase a la vista. Mi camioneta es una Ford Lobo roja. Aunque con toda esta nieve, probablemente se vea blanca. Esté atenta». «Lo estaré. Gracias, Mateo. Conduzca con cuidado». Colgué y me puse de pie, mi cuerpo rígido y dolorido. Apagué el fuego con nieve, asegurándome de que no quedara ni una brasa. No podía arriesgarme a provocar un incendio. Guardé mis cosas en la maleta y me paré en la apertura del refugio, mirando en la dirección de la que venía el sonido casi imperceptible de un motor. Primero fueron las luces, dos halos difusos y amarillentos que perforaban la cortina de nieve. Crecieron lentamente, y pronto pude distinguir la silueta de una camioneta robusta, avanzando con cautela. Agité los brazos. El conductor me vio y tocó el claxon 2 veces. El sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. La camioneta se detuvo junto a mí y la ventanilla del pasajero bajó.
El hombre al volante tenía unos 50 años, con un rostro curtido por el sol y el viento, un bigote espeso y ojos amables que me evaluaron con una mezcla de preocupación y respeto. «Señora Aguilar, súbase, súbase, se debe estar congelando», gritó por encima del viento. Abrí la puerta y casi me dejé caer en el asiento del pasajero. El calor del interior de la cabina era un paraíso. Un abrazo reconfortante que hizo que mis músculos doloridos se relajaran al instante. Mateo salió, un hombre corpulento y fuerte, y sin decir una palabra, tomó mi maleta y la puso en el asiento trasero. «Gracias», logré decir, mis dientes castañeteando. «No sabe cuánto se lo agradezco». «No hay de qué, señora, es mi trabajo», dijo volviendo a subir al asiento del conductor. Don Armando estaba muy preocupado, pero también muy impresionado. Dijo que lo tenía todo bajo control. Me miró de reojo. «¿Es cierto que hizo un fuego?» Asentí. Tenía que hacerlo. Sacudió la cabeza con una sonrisa de admiración. «Es usted más dura que un nudo de mezquite». Mi esposa se habría rendido a los 5 minutos. Mientras la camioneta daba la vuelta con cuidado en la estrecha carretera, me permití un momento de debilidad. El calor, la seguridad, la amabilidad de este extraño, todo se combinó para derribar mis defensas. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y se congeló casi al instante. La sequé rápidamente antes de que Mateo pudiera verla. El viaje al rancho de Mateo fue lento y tenso. La camioneta se deslizaba ocasionalmente, pero él la controlaba con mano experta. Hablamos poco. Yo estaba agotada, y él estaba concentrado en el camino. Me ofreció un termo de café caliente y dulce de su propia reserva, y nunca un café me había sabido tan bien. Llegamos a su rancho casi 1 hora después. Era un lugar modesto pero bien cuidado, con una casa de adobe, corrales y un granero. Una mujer menuda y sonriente, su esposa, nos recibió en la puerta con una manta y una taza de caldo de pollo humeante. Me trataron no como a una extraña, sino como a una invitada de honor. Mientras sorbía el caldo en su cálida cocina, que olía a leña y a tortillas, Mateo recibió una llamada. Era don Armando. Después de asegurarle que yo estaba a salvo y caliente, me pasó el teléfono. «Isadora, gracias a Dios», dijo don Armando. «Mateo me cuenta que está usted bien. No puedo decirle el alivio que siento». «Gracias a usted y a Mateo, estoy perfectamente, don Armando», respondí. Mi voz ahora sí, llena de genuina gratitud. «Ahora, si me lo permite, me gustaría usar su amabilidad un poco más. Necesito un lugar desde donde pueda trabajar durante las próximas horas». «Por supuesto. La casa de Mateo es su casa, pero tengo una idea mejor. Lo llevaré a la casa de huéspedes del hospital en Santa Gertrudis. Es privada, tiene calefacción, internet, todo lo que necesita. Mateo la llevará en cuanto usted se sienta lista». «Eso sería perfecto, don Armando. No sé cómo pagarle». «No se preocupe por eso. Considere esto una inversión en nuestra relación comercial. Ahora, descanse un poco. Mateo se encargará de todo». Devolví el teléfono a Mateo. El plan avanzaba mejor de lo que había soñado. Tenía aliados, recursos y una base de operaciones inminente. Miré por la ventana de la cocina. La tormenta seguía rugiendo, pero ya no era mi enemiga. Era el telón de fondo de mi renacimiento. En ese momento, en esa cocina rústica, a salvo y con el estómago caliente, me di cuenta de algo profundo. Ramiro y Javier me habían despojado de mi camión, de mi comodidad, de mi seguridad, pero al hacerlo, me habían dado algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha realmente. Ya no era la viuda de Ricardo Aguilar, viviendo a la sombra de su legado. Era Isadora Aguilar, la mujer que encendió un fuego en medio de una ventisca, la estratega que movía los hilos desde las sombras. Y mis hilos estaban a punto de apretarse alrededor de 2 camioneros que creían haber ganado. Su viaje,
que había comenzado con un acto de crueldad, estaba a punto de convertirse en una lección inolvidable sobre las consecuencias. El viaje a Santa Gertrudis en la camioneta de Mateo fue un borrón de comodidad y alivio. La calefacción a toda potencia, el movimiento constante pero seguro del vehículo y la conversación tranquila de Mateo sobre su ganado y la vida en la sierra, todo contribuyó a calmar los últimos vestigios de mi shock. Me sentía como una soldado retirada del frente de batalla, siendo transportada a un hospital de campaña para recuperarme y planificar la siguiente ofensiva. Al llegar al pequeño pero sorprendentemente moderno hospital comunitario de la sierra, don Armando me estaba esperando en persona. Era un hombre de unos 70 años, alto y delgado, con un cabello plateado impecablemente peinado y una dignidad que emanaba de él como el calor de una estufa. Me recibió con un cálido apretón de manos y una mirada de genuina admiración. Señora Aguilar, es un honor conocerla en persona, aunque lamento las circunstancias. Ha demostrado usted una fortaleza y una serenidad que rara vez se ven. La necesidad nos hace descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos, don Armando, respondí, usando una frase que sonaba a la vez humilde y profunda. Me instaló en una pequeña y acogedora casa de huéspedes en los terrenos del hospital. Tenía una cama cómoda, un baño con agua caliente, una pequeña cocina y, lo más importante, un escritorio con un teléfono y una conexión a Internet de alta velocidad. Era mi centro de comando. Póngase cómoda, descanse, le traerán comida del comedor. Cualquier cosa que necesite, solo tiene que llamar a la recepción, dijo don Armando antes de retirarse. Mañana por la mañana, cuando la tormenta haya amainado un poco, hablaremos de la logística para recuperar su camión. Gracias de nuevo por todo, don Armando, dije, pero en mi mente no estaba pensando en recuperar mi camión. Estaba pensando en interceptarlo. Una vez sola, lo primero que hice fue darme una larga ducha caliente, lavando la mugre, el frío y el miedo de mi cuerpo. El agua caliente sobre mi piel era el lujo más grande que podía imaginar. Vestida con la ropa limpia que llevaba en mi maleta, me senté en el escritorio y abrí mi laptop, que milagrosamente había sobrevivido al calvario. Abrí la aplicación de rastreo GPS. El Valiente estaba detenido. Se encontraban exactamente donde yo había predicho, en el estacionamiento de la gran estación de servicio El Crucero, a unos 20 kilómetros de la desviación hacia Santa Gertrudis. Estaban varados. Imaginé la escena con una satisfacción sombría. Ramiro, tratando de pagar con la tarjeta de la flota solo para ser rechazado. Su confusión, convirtiéndose en frustración y luego en una ira impotente. Javier, a su lado, probablemente encogiéndose de miedo, sintiendo que el universo comenzaba a conspirar en su contra. Intentarían llamarme, por supuesto. Saqué mi teléfono. Efectivamente, tenía 5 llamadas perdidas de Ramiro y 3 de Javier. Las ignoré. Dejarlos marinar en su propia incertidumbre era parte del plan. Ahora venía la siguiente fase. Necesitaba un nuevo equipo, uno leal. Recordé a un conductor que había trabajado para Ricardo durante años, un hombre mayor y de confianza llamado Fausto, que se había retirado a vivir a Durango a solo unas 3 horas de donde yo estaba. Lo había llamado hacía unos meses solo para saludarlo, y se había quejado de estar aburrido del retiro. Era mi carta de triunfo. Busqué su número y lo llamé. ¿Doña Isadora? ¡Qué milagro!, respondió Fausto, su voz un barítono familiar y reconfortante. Fausto, qué gusto escucharlo. Lo llamo porque necesito un favor grande y bien pagado. Fui directa al grano. Le expliqué una versión editada de la situación. Le dije que mis conductores actuales habían demostrado ser poco fiables en una emergencia y que necesitaba a alguien de mi entera confianza para tomar el control de una entrega crítica.
No entré en los detalles de mi abandono. Eso lo guardaría para más tarde. Solo necesitaba su ayuda. Mis 2 muchachos me abandonaron en medio de la sierra, Fausto. Creyeron que el camión era suyo, le dije, finalmente soltando una parte crucial de la verdad para ganarme su lealtad absoluta. Hubo un silencio de piedra al otro lado. Luego la voz de Fausto regresó, dura como el acero. ¿Qué hicieron qué? Esos malnacidos. Dígame qué necesita doña Isa. Por la memoria de don Ricardo, lo que sea. Necesito que usted y un mecánico de su confianza, el mejor que conozca en Durango, estén listos para salir mañana al amanecer. Les enviaré la ubicación. Se encontrarán conmigo y con el camión. La paga será el doble de la tarifa estándar, más todos los gastos. No es por la paga, doña Isa, aunque se agradece. Es por el respeto. Considérenos listos. Envíeme la dirección. Le aseguro que ese camión llegará a su destino, aunque tenga que empujarlo yo mismo. Colgué, sintiendo una oleada de poder. Mi nuevo mastermind, como diría Gil, estaba formado. Tenía a don Armando, a Mateo y ahora a Fausto y su mecánico. Un equipo construido sobre la confianza y el respeto mutuo, no sobre el miedo y la arrogancia. Pasé las siguientes horas monitoreando el GPS. El punto de El Valiente no se movió. Estaban atrapados. Probablemente estaban intentando conseguir dinero, llamando a amigos, a familiares, humillándose, pero en medio de una tormenta de nieve, en una estación de servicio aislada, sus opciones eran limitadas. El frío y la desesperación debían estar haciendo mella en ellos. Me permití dormir unas cuantas horas, un sueño profundo y sin pesadillas, el primero en mucho tiempo. Me despertó el sonido suave de la nieve cayendo afuera. La tormenta estaba amainando. El cielo comenzaba a clarear con un gris pálido. Después de un desayuno rápido que alguien había dejado en mi puerta, llamé a don Armando. Le informé que había contratado a un conductor de confianza y a un mecánico de Durango para que se reunieran conmigo y se hicieran cargo de la unidad. Mis conductores actuales han sido relevados de sus funciones debido a una grave falta de profesionalismo, le informé, manteniendo el tono empresarial. Me encargaré de ellos personalmente. Don Armando no hizo preguntas. Excelente decisión, señor Aguilar. ¿Cómo podemos ayudar? Necesitaré que Mateo me lleve a la estación de servicio, el crucero, tan pronto como el camino sea transitable, le dije. Considere lo hecho. Estará en su puerta en 1 hora. La hora pasó volando. Me vestí, no con la ropa de batalla de la noche anterior, sino con un par de pantalones de vestir, una blusa limpia y una chamarra elegante pero abrigadora. Quería que mi apariencia proyectara autoridad, no victimismo. Cuando Mateo llegó, yo estaba lista. El viaje a el crucero fue silencioso, el paisaje era espectacular, un mundo blanco y puro bajo los primeros rayos de sol. La belleza contrastaba brutalmente con la fealdad de lo que había sucedido allí. A medida que nos acercábamos, vi la silueta inconfundible del Kenworth W900 de Ricardo, estacionado en la parte trasera del lote como un gigante dormido. «Ahí están», dijo Mateo en voz baja. «Déjeme aquí, por favor, Mateo», le pedí cuando estábamos a unos 50 metros de distancia. «Y espere, esto no tomará mucho tiempo». Bajé de la camioneta. El aire era frío y nítido. Mis botas crujían en la nieve recién caída. Caminé hacia el camión con paso firme y deliberado. Podía sentir sus ojos sobre mí. La puerta del conductor se abrió y Ramiro bajó. Su rostro una mezcla de sorpresa, alivio y una pizca de miedo. Javier apareció detrás de él, pareciendo un fantasma. «Doña Isadora, gracias a Dios», exclamó Ramiro, intentando una sonrisa que se convirtió en una mueca. Estábamos tan preocupados. La tarjeta no funciona, no pudimos llamarla. El teléfono no tenía señal. Levanté una mano para silenciarlo. Me detuve a unos metros de ellos, manteniendo una distancia de poder. Los miré a los dos, larga y fijamente, dejando que el silencio hiciera su trabajo.
La arrogancia de Ramiro se desvaneció bajo mi escrutinio, reemplazada por una creciente inquietud. Javier no podía mirarme a los ojos. La tarjeta no funciona, comencé, mi voz tranquila y fría como el aire de la mañana, porque yo la cancelé. La confusión en el rostro de Ramiro era casi cómica. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque a los empleados que abandonan a su jefe a morir en una tormenta de nieve, no se les permite seguir usando los recursos de la empresa. Continué, cada palabra un golpe de martillo. El teléfono no tenía señal en la montaña, es cierto, pero la mía funcionó perfectamente para llamar a don Armando, quien amablemente envió a su capataz a recogerme mientras ustedes dos jugaban a ser los reyes de la carretera. El color desapareció del rostro de Ramiro. Javier dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. Pero, ¿cómo?, tartamudeó Ramiro. Mientras ustedes se sentían muy hombres por echar a una mujer indefensa de su camión, esa mujer estaba coordinando su rescate, asegurando la carga y planeando su despido. Expliqué saboreando cada sílaba. Verán, el error fundamental que cometieron fue pensar que este camión, esta ruta, este negocio, les pertenecía de alguna manera. Se equivocaron. Señalé hacia la carretera. En ese momento, como si fuera una señal divina, dos vehículos aparecieron en la distancia, la grúa de plataforma del mejor taller de Durango y detrás de ella, el coche personal de Fausto. Ese, dije, señalando a Fausto que se bajaba de su coche, un hombre robusto y de aspecto serio, es el nuevo conductor de El Valiente, y ese otro caballero es el mecánico que se asegurará de que el cacharro viejo, como lo llamas tú, Ramiro, esté en perfectas condiciones para continuar su viaje. Fausto y el mecánico se acercaron, asintiendo respetuosamente en mi dirección, pero ignorando por completo a los otros dos hombres. Ramiro, Javier, dije, mi tono ahora completamente glacial, como el de un juez pronunciando una sentencia. Están despedidos, efectivo inmediatamente. Sus pertenencias personales serán enviadas a sus domicilios. Dejen las llaves en el tablero y lárguense de mi propiedad. Tienen 5 minutos antes de que llame a la Policía Federal y presente cargos por abandono, robo de vehículo y tentativa de homicidio. Javier comenzó a sollozar, un sonido patético en el aire helado. Doña Isadora, por favor. Yo no quería. Fue Ramiro. Tu silencio te hizo su cómplice, Javier. La debilidad es una elección, y tú elegiste la tuya. Lo corté sin piedad. Ramiro, por otro lado, estaba lívido de rabia. No puede hacernos esto, en medio de la nada. ¿Le suena familiar? Repliqué con una sonrisa gélida. Yo les di 5 minutos. Es 5 minutos más de lo que ustedes me dieron a mí. El pueblo más cercano está a 20 kilómetros. Les sugiero que empiecen a caminar. Me di la vuelta, dándoles la espalda, un gesto final de desprecio. Caminé hacia Fausto. Fausto, las llaves están en el tablero. El mecánico y tú tienen carta blanca para revisar todo. Don Armando espera la carga para el final del día. Confío en ustedes. No le fallaremos, doña Isa, dijo Fausto, su voz llena de respeto. No volví a mirar a Ramiro ni a Javier. Caminé de regreso a la camioneta de Mateo, subí y cerré la puerta. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a 2 figuras solitarias, paradas junto a un camión que ya no era suyo, con un largo camino por delante. La trampa se había cerrado, no con gritos ni violencia, sino con una planificación fría, metódica e implacable. Y habían intentado convertirme en una víctima, pero en su lugar me habían forjado en un arma. Y esa mañana, en la estación de servicio El Crucero, habían sentido por primera vez el filo de esa arma. La justicia, como la mejor comida, se sirve fría. Y en la sierra de Durango hacía un frío que calaba hasta los huesos. El silencio en la camioneta de Mateo, mientras nos alejábamos de El Crucero, era denso y pesado, pero no incómodo. Era el silencio que sigue a una tormenta,
cuando el aire está limpio y quieto. Mateo conducía con las dos manos en el volante, sus ojos fijos en el camino, pero sentí su mirada de reojo un par de veces. No era una mirada de curiosidad, sino de profundo y recién descubierto respeto. No preguntó nada sobre lo que acababa de presenciar, y yo se lo agradecí en silencio. A veces, las acciones hablan con una elocuencia que las palabras no pueden igualar. Me llevó de vuelta a la casa de huéspedes del hospital. Si necesita algo más, doña Isadora, lo que sea, solo llame a don Armando, él me avisará, dijo al despedirse. Le di las gracias de nuevo, esta vez con una calidez genuina que no había sentido antes. Había sido mi rescatador, mi chofer y ahora mi testigo silencioso. Era un buen hombre. La casa de huéspedes se sentía diferente ahora. Ya no era un refugio, era un cuartel general, el lugar desde donde había ganado una batalla crucial. Pero la guerra, sabía, no había terminado. Despedir a Ramiro y Javier era solo el primer paso. Ahora tenía que recoger los pedazos, no solo de la entrega interrumpida, sino de mi propia vida y de mi negocio. Lo primero era la carga. Confiaba plenamente en Fausto y en el mecánico que había traído, un hombre llamado Chema, famoso en los círculos de camioneros de Durango por sus manos mágicas. Sabía que revisarían el Valiente de punta a punta, no solo el supuesto sensor del turbo que Ramiro había usado como excusa, sino todo el sistema, y sabía que Fausto conduciría con el cuidado y la profesionalidad que la carga merecía. Aún así, la responsabilidad final era mía. Llamé a don Armando. El camión está en buenas manos, don Armando. Mi mejor hombre está al volante. Deberían llegar a su hospital a última hora de la tarde, si las condiciones del camino lo permiten. Fantástico, Isadora. Puedo llamarla Isadora, ¿verdad?, preguntó. Por supuesto, Armando, respondí, sintiendo que la formalidad entre nosotros se había disuelto, reemplazada por una camaradería forjada en la crisis. Su manejo de esta situación ha sido ejemplar. Ricardo estaría increíblemente orgulloso, dijo. Sus palabras me tocaron profundamente, más de lo que esperaba. No era solo un cumplido, era un reconocimiento de que había estado a la altura del legado de mi esposo, y quizás, incluso, lo había superado. Gracias, Armando. Eso significa mucho para mí. Cuando todo esto termine, me gustaría hablar con usted sobre un contrato a largo plazo. El hospital está en expansión y necesitaremos un socio logístico fiable de forma permanente. Después de lo que he visto, no se me ocurre nadie mejor que Transportes Aguilar bajo su dirección. Casi dejo caer el teléfono. Un contrato a largo plazo. Era el santo grial para una pequeña empresa como la mía. Significaba estabilidad, crecimiento, seguridad. Era la validación definitiva. Ramiro y Javier, en su intento de destruirme, me habían entregado la mayor oportunidad de mi vida. La ironía era tan espesa que se podía saborear. Colgué el teléfono con una sensación de euforia, pero la euforia se vio rápidamente atenuada por la enormidad de la tarea que tenía por delante. Tenía un camión sin su tripulación habitual, y otro de mis camiones estaba en ruta hacia Tijuana, lo que significaba que estaba operando con un personal mínimo. El despido de Ramiro y Javier no era solo una cuestión de justicia, era un problema operativo. Pasé el resto del día al teléfono. Llamé a mi otro conductor, Beto, el que iba a Tijuana, para ponerle al corriente de una versión resumida de los hechos y asegurarle que todo estaba bajo control. Su lealtad era crucial. Llamé a la agencia de seguros para informar del cambio de conductores en la póliza. Llamé a mi contador para iniciar el proceso de finiquito de los dos despedidos, asegurándome de que todo se hiciera estrictamente según la ley, dándoles exactamente lo que les correspondía y ni un centavo más. No quería dejarles ningún resquicio legal por el que pudieran atacarme. Mientras trabajaba, mi mente volvía una y otra vez a la noche en la montaña, al frío, al miedo,
a la soledad. Pero la imagen que persistía no era la de mi abandono, sino la de la pequeña llama de mi fogata. Ese pequeño acto de desafío. Me di cuenta de que durante el último año, desde la muerte de Ricardo, había estado operando desde un lugar de miedo. Miedo a no estar a la altura, miedo a fracasar, miedo a que los hombres como Ramiro tuvieran razón y que yo fuera solo la viuda. Había estado dirigiendo el negocio desde las sombras, delegando la autoridad operativa en hombres que no me respetaban, creyendo que mi trabajo era solo el papeleo, las finanzas. Esa noche en la sierra me había enseñado una lección brutal pero necesaria. No se puede dirigir desde la retaguardia. Para liderar de verdad hay que estar dispuesto a estar en el frente de batalla. Hay que entender cada aspecto del negocio, desde el motor diésel hasta el contrato con el cliente. Hay que conocer el terreno, una idea que había estado latente en el fondo de mi mente durante meses, ahora surgió con una claridad ineludible. No era suficiente ser la dueña, no era suficiente ser la jefa. Tenía que convertirme en una de ellos, tenía que aprender a conducir. La idea era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Yo, Isadora Aguilar, una mujer de 50 y tantos años, más acostumbrada a los libros de contabilidad que a las palancas de cambios, obteniendo mi licencia de conducir comercial. Imaginé la sorpresa, el escepticismo, pero luego imaginé el respeto. Imaginarme al volante de El Valiente, no como pasajera, sino como su capitana. Era la forma definitiva de honrar a Ricardo, no preservando su compañía como un museo, sino infundiéndole mi propia fuerza, mi propia alma. Era un objetivo audaz, un propósito definido, como lo llamaría Napoleon Hill. Y en ese momento, en esa pequeña habitación de Santa Gertrudis, lo adopté como mío. Se convirtió en mi nuevo norte. A última hora de la tarde, mi teléfono sonó. Era Fausto. Doña Isa, estamos en la entrada del hospital. La carga está entregada, segura y en una sola pieza, informó, su voz llena de orgullo. Y sobre el camión, Chema y yo encontramos el problema. ¿El sensor del turbo?, pregunté. Fausto soltó una risa seca. El sensor del turbo estaba perfectamente. Lo que encontramos fue un filtro de combustible deliberadamente obstruido con un pequeño trapo. Una obstrucción parcial, lo suficiente para causar fluctuaciones en el rendimiento y sobrecalentar el motor si se le forzaba, pero no lo suficiente para detenerlo por completo. Fue sabotaje, doña Isa. Simple y llanamente. Lo hicieron a propósito para tener una excusa para detenerse. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No fue solo crueldad impulsiva, fue premeditado. Habían planeado deshacerse de mí. La malicia era más profunda de lo que había imaginado. Gracias por decírmelo, Fausto. Guarden ese trapo como evidencia por si acaso, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Ya está guardado y fotografiado. Estos hombres no eran solo traidores, eran criminales. Lo sé, Fausto, lo sé. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana la sierra que ahora se teñía de tonos puros y rosados con el atardecer. La revelación del sabotaje no me enfureció más. Extrañamente, me trajo una especie de paz. Solidificó mi resolución. Ya no había lugar para la duda o la autocompasión. Mis acciones no habían sido solo una reacción a un acto de crueldad. Habían sido una respuesta necesaria a un ataque calculado. La confrontación en la estación de servicio había sido justicia. Mi nuevo plan, aprender a conducir, era más que un capricho. Era una necesidad estratégica. Era la única manera de asegurarme de que nunca más estaría a merced de alguien como Ramiro. Iba a tomar el control total de mi destino y del de mi empresa. Al día siguiente, don Armando organizó mi transporte de regreso a Durango. Fausto y Chema ya habían regresado con El Valiente, que estaba estacionado, limpio y revisado, frente a mi pequeña oficina. Cuando llegué, se sentía como volver a casa después de una larga guerra.
Entré en la oficina, que olía a café y a los archivos de Ricardo. Me senté en su silla, detrás de su escritorio, pero por primera vez no me sentí como una usurpadora. Se sentía como mi silla, mi escritorio, mi empresa. Tomé el teléfono e hice mi primera llamada como la nueva Isadora Aguilar. No fue a un cliente ni a un proveedor, fue a la mejor escuela de manejo de camiones de la región. Buenas tardes, dije cuando contestaron. Quisiera información sobre sus cursos para obtener la licencia federal tipo B. Había recogido los pedazos. Ahora era el momento de construir algo nuevo y más fuerte a partir de ellos. El camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo yo estaba firmemente en el asiento del conductor. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad y transformación. La decisión de obtener mi licencia de conducir comercial no fue un capricho pasajero, sino el eje sobre el que giró mi nueva vida. Me inscribí en la escuela de manejo, siendo la única mujer en mi clase y por un amplio margen la estudiante de mayor edad. Al principio sentí las miradas de escepticismo de los instructores y de los otros aspirantes, hombres jóvenes con la arrogancia de la juventud. Veían a una señora, una viuda rica, jugando a ser camionera. Era la misma mirada que había visto en Ramiro, solo que menos hostil, más divertida. Decidí usar su baja expectativa a mi favor. Mientras ellos presumían y bromeaban, yo estudiaba. Devoré los manuales de mecánica, las regulaciones de tránsito federal, los protocolos de seguridad. Pasaba las noches en mi oficina con los diagramas del motor de un Cummins extendidos sobre el escritorio de Ricardo, aprendiendo sobre el sistema de frenos de aire, la transmisión de 18 velocidades, el diferencial. Quería entender a El Valiente no solo como un activo en un libro de contabilidad, sino como un organismo vivo, como lo había entendido mi esposo. Las clases prácticas fueron un desafío monumental. La primera vez que me senté en el asiento del conductor de un camión de entrenamiento, un Freightliner viejo y golpeado, me sentí abrumada por su tamaño, por la cantidad de medidores y palancas. Mis primeros intentos de cambiar de marcha fueron un desastre de rechinidos y sacudidas. Mis primeros giros fueron torpes y amplios. Más de una vez volví a casa frustrada, con los músculos doloridos y la confianza tambaleante. Pero cada vez que sentía que iba a rendirme, recordaba el frío de la sierra. Recordaba la puerta del camión cerrándose, el sonido del motor alejándose. Recordaba la humillación y la impotencia, y ese recuerdo se convertía en combustible. Volvía al día siguiente con más determinación, más concentrada. Le pedía al instructor que me explicara las cosas una y otra vez, sin importarme si parecía lenta. Practicaba mis maniobras en el patio de la escuela hasta que los guardias de seguridad nocturnos me decían que era hora de irse. Poco a poco, las cosas empezaron a encajar. El doble embrague se convirtió en un movimiento fluido. Aprendí a sentir el camión, a escuchar el motor y saber cuándo pedía un cambio de marcha. Mis reversas en línea recta y mis maniobras de estacionamiento en muelle se volvieron precisas. El instructor principal, un hombre llamado Germán, un veterano con cara de pocos amigos, empezó a mirarme de otra manera. Un día, después de que ejecuté un acoplamiento perfecto del remolque en el primer intento, se acercó a mi ventanilla. «Sabe, Aguilar», dijo, usando mi apellido como si fuera un rango militar. Cuando se inscribió, pensé que estaba perdiendo mi tiempo y su dinero. Estaba equivocado. Tiene madera para esto. Tiene paciencia, y eso es más importante que la fuerza bruta. Ese cumplido, viniendo de él, valió más que cualquier diploma. Mientras tanto, Transportes Aguilar florecía bajo mi nueva dirección. El contrato a largo plazo con el hospital de Don Armando nos dio una base financiera sólida. Su recomendación personal nos abrió puertas que antes estaban cerradas. Conseguimos 2 nuevos contratos importantes,
uno con una empresa minera y otro con una cadena de supermercados. Fausto, a quien saqué oficialmente de su retiro para convertirlo en mi jefe de operaciones, resultó ser un administrador excepcional, tan bueno gestionando rutas y conductores como lo era al volante. Contratamos a 2 nuevos conductores, hombres jóvenes, pero respetuosos, a quienes entrevisté personalmente. Mi única pregunta no negociable era, ¿tendría algún problema en recibir órdenes de una mujer? Sus respuestas determinaron su contratación. Compré un 4º camión, un modelo más nuevo, y lo bauticé La Dama. Me aseguré de que todos nuestros conductores recibieran capacitación continua y tuvieran el mejor equipo de seguridad. Implementé un nuevo sistema de bonificaciones, basado no solo en la puntualidad, sino también en la seguridad, el mantenimiento del vehículo y la satisfacción del cliente. La cultura de la empresa cambió. Pasó de ser un club de hombres a una operación profesional y respetuosa. Finalmente llegó el día de mi examen para la licencia federal. Estaba nerviosa, pero preparada. Cuando el examinador, un hombre serio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vio mi nombre y mi edad, levantó una ceja. No dije nada. Dejé que mi conducción hablara por mí. La inspección previa al viaje, el recorrido en carretera, las maniobras en el patio, ejecuté cada paso con una precisión metódica. Al final, el examinador firmó mi papeleo, estampó un sello y me entregó mi licencia temporal. «Felicidades, señora Aguilar», dijo, con un tono de sorpresa no disimulada. «Ha aprobado, con una de las puntuaciones más altas que he visto este año». Sostuve la licencia en mi mano. Era solo un trozo de plástico, pero para mí era una medalla de honor. Era la prueba tangible de mi transformación. El fin de semana siguiente, hice algo que había estado soñando hacer durante meses. Fausto y yo llevamos a El Valiente a un viaje corto, una entrega de rutina a un pueblo cercano. Pero esta vez yo estaba al volante. Conducir el camión de Ricardo, sentir su poder bajo mi control, fue una experiencia casi espiritual. Sentí su presencia a mi lado, no como una sombra que me juzgaba, sino como un compañero orgulloso. En ese viaje no era la viuda de Ricardo. Era su igual. Un par de meses después, recibí una llamada inesperada. Era Beto, mi conductor de la ruta de Tijuana. «Doña Isa no va a creer a quien acabo de ver», dijo, su voz mezclada con asombro y un poco de schadenfreude. «Estoy en un paradero de camiones en Sonora, uno de esos lugares medio destartalados, y acabo de ver a Ramiro. Está lavando camiones, por propinas». Me quedé en silencio por un momento, procesando la imagen. Ramiro, el hombre que se creía el rey de la carretera, de rodillas con un cepillo y una cubeta, suplicando a otros conductores por unos pesos. «¿Y Javier?», pregunté. «No lo sé, pero Ramiro se ve mal, delgado, sucio. Me reconoció. Intentó esconderse. Supongo que la noticia de su hazaña se corrió en el gremio. Nadie quiere contratar a un hombre que abandona a su gente». Colgué el teléfono. No sentí alegría ni satisfacción. Sentí una especie de cierre melancólico. La vida, o el karma, o simplemente las consecuencias lógicas de sus propias acciones, les habían dado su merecido de una manera más efectiva de lo que cualquier venganza legal podría haberlo hecho. Habían perdido no solo sus trabajos, sino su reputación, que en el mundo del transporte lo es todo. Su castigo no fue un evento, fue un estado permanente de humillación. La historia de Transportes Aguilar continuó. Nos convertimos en un referente en la región, conocidos por nuestra fiabilidad, nuestro profesionalismo y nuestra inusual directora general, la mujer que a veces entregaba la carga ella misma al volante de un reluciente Kenworth. A veces, cuando estoy en una ruta larga, con el sol poniéndose en el horizonte y el camino extendiéndose ante mí como una promesa, pienso en esa noche en la sierra.
Pienso en el frío que casi me mata, pero también pienso en el fuego que me salvó. Y me doy cuenta de que todos tenemos tormentas en nuestras vidas, momentos en que nos sentimos abandonados, traicionados, dejados a morir en el frío. Pero dentro de cada uno de nosotros también hay una chispa, una voluntad de sobrevivir, una capacidad de encender nuestro propio fuego. La historia de cómo me echaron de mi tráiler no es una historia de victimismo, es la historia de cómo encontré mi poder, no en la propiedad de un negocio, sino en la propiedad de mí misma. Espero que este relato les haya gustado. Es una historia de ficción, pero inspirada en la fuerza y la resiliencia que veo todos los días en la gente de nuestro pueblo. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Dejen su ciudad o su país en los comentarios. Y en el próximo video les enviaremos un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Y si esta historia les tocó el corazón, no olviden dejarnos un like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima y cuídense mucho en la carretera de la vida.